en La Bailona en Minería. Es hora de conversar sobre los misterios del espacio. Iniciamos el viaje a lo desconocido junto a Rodrigo Fuenzalida, director de la Agrupación de Investigaciones Ovniológicas de Chile, AION. Buenas noches, director de AION, Rodrigo Fuenzalida, y este tema que interesa a todos, el fenómeno OVNI. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos los amigos de todo Chile que esta noche nos sintonizan. Efectivamente, es un tema que cada vez está llevando a que la gente también se interese más por muchos tópicos también que van vinculados a la ciencia. Hoy día vamos a tomar algunos relatos de algunos incidentes ovnis que han estado aconteciendo sobre nuestro país. Recordar que el tema base hoy nuestro, como lo habíamos anunciado el miércoles pasado, son los clásicos de la fenomenología ovni. Exacto. Algo por el estilo. Un material bastante bueno que también trajo Jaime Tamayo, de una reconstrucción histórica realizada por Fabio Serpa hace un tiempo atrás. Y vamos a también a compartir algunos pensamientos de algunos ufólogos. Hoy día, efectivamente, a raíz de toda esta secuela de entrevistas que se han realizado a algunos personajes que algunos periodistas han vinculado a los ovnis. ¿Cómo cuáles? Como el caso de Sixto Paz, etcétera. Traje efectivamente una entrevista realizada a Juan José Benítez. Es una entrevista muy polémica. Es una entrevista realizada por la revista UFO, y digo muy polémica porque aquí Benítez habla de lo que él realmente piensa del mundo del contactado, de la misión Rama. Generalmente Tengo una pregunta directa. Ahí JJ Benítez habla de Sixto Paz y de la Fundación Rama a nivel... De Sixto y Carlos Paz, exactamente. Hermanos. Exacto, él menciona su pensamiento y lo que realmente habría vivido, porque generalmente es muy marketeado Benítez en función de la creencia de los Paz. Y vamos a conocer un poco el pensamiento de Benítez en vinculación a la experiencia de la misión Rama. Perfecto. Justamente hay un trabajo realizado por un gran amigo, Pablo Villarrubia Mauso, periodista, casi digo otra cosa, casi digo especulador, periodista español especializado, y que efectivamente él hizo la última entrevista a Benítez sobre la misión Rama en el mes de diciembre del año pasado, noviembre, y paralelamente a eso hay otra entrevista también desde la propia revista UFO. Ahora, sobre algunos encuentros cercanos que se han estado produciendo, tenemos ya tuvimos una conexión con nuestros corresponsales de la primera región, y ellos me estuvieron llamando de manera urgente, así en la más alerta roja, porque dicen que habrían contemplado un fenómeno muy similar al contemplado el 14 de agosto del año 1997, en pleno desierto, la aparición de cerca de 7 objetos voladores no identificados viajando en perfecta formación, y fue captado efectivamente por un grupo de observadores que estaban en terreno casi 10 para las 6 de la madrugada. Déjame hacerte una consulta. ¿Se habla o ha nacido una nueva teoría de que cuando se ven 5, 7, 10 objetos tremendamente alineados en algunos encuentros, ópticas, ¿no? de este fenómeno, de que en realidad podrían ser luces de un aparato gigantesco, ¿no? Esto nace como teoría de un supuesto avistamiento en México, en Ciudad de México, en Distrito Federal específicamente, ¿no? Bueno, efectivo. Creemos que hay una relación, pero a veces ocurre que estos objetos se desarman, los objetos se distribuyen... tienen movimiento independiente. Exacto, latitudes y longitudes, pero cuando se vuelven a juntar parecen que estuvieran realmente cobijados por un mismo eje.
Es interesante considerar esa hipótesis porque tenemos una filmación de un ovni realizada efectivamente en Punta Arenas por Paula Muñoz, que en este minuto también está escuchando el programa. Pero perdón, o sea, si la luz tiene un movimiento independiente al resto, ya en la teoría no tendría... No podría ser. Ahora, a excepción que estuviesen conectados por un eje que fuese no visible, no tuviera estructura luminosa, ¿no? Que pudiese ser un cuerpo de color opaco, en el cual pudiesen estar sustentándose estos objetos. Ahora, efectivamente, en la grabación del año 1991, ahí se aprecia una estructura grande con varias luces y que corresponde a lo que se podría haber apreciado en Distrito Federal. Ah, perfecto. O sea, hay un acercamiento. Esto no es un hecho único ocurrido en México, sino que también esto no es un hecho único en otros lados, ¿no? Exacto. Ahora hay que tener ojo que cuando viene la evidencia por parte de nuestros amigos mexicanos, hay que estar siempre muy atentos porque lamentablemente la oleada mexicana hoy día está muy desprestigiada por la cantidad de pseudoinformación que se produjo con la finalidad de producir una situación más bien comercial con relación al propio tema. Ahora, personalmente pienso que eso no desacredita el hecho que existan megaestructuras sobre el cielo y que podamos estar en presencia de este tipo de aparatos, que comúnmente algunos denominan naves nodrizas. Perfecto. Vamos a conocer la entrevista de JJ Benítez de manera inmediata antes de entrar ya en el clásico o en los clásicos. Bueno, hechos. antes de introducirnos vamos a presentar acá a nuestros amigos panelistas que están como siempre con nosotros, como siempre, ¿no? Carlos Ibáñez, astrónomo. Carlos, cerca del micrófono, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, sí, aquí estamos bien, gracias. Ya tengo algunas consultas para ti, ¿ah? Sí, la gente ya está mandando fax, etcétera, para saber. Oye, ¿qué es lo que hay de la alineación de planetas que tendremos en el próximo milenio? Sí, esa es una alineación heliocéntrica. Ya. O sea, distinto a lo que ocurrió el año pasado, en donde los planetas parecían estar alineados uno detrás de otro, pero visto desde la Tierra. Ya. Es una alineación geocéntrica. Eso es lo que algo hablábamos de aquello el miércoles pasado, ¿no? Eso lo conversamos. Sí. Pero la alineación heliocéntrica es si nosotros nos situamos sobre el Sol y vemos que todos los planetas hacia atrás están uno detrás del otro. Eso es una alineación heliocéntrica. Perfecto. Hay que tener una definición clara respecto a eso, porque la gente confunde. ¿Hay mayores informaciones con respecto al asteroide que viene en camino a la Tierra? Exacto. ¿Se ha especulado más, etcétera? No sé. Te lo pregunto porque es un tema que en la opinión pública está candente, ¿no? Sí, sabes, yo creo que he cometido algún error, ¿eh? Sí. Porque la gente está temiendo mucho. Te lo voy a decir, Sí. Nosotros hemos recibido muchas llamadas, Sí. aunque nosotros aclaramos y muy gráficamente lo que está ocurriendo con el asteroide. ¿Por qué no lo repetimos? Creo que no va a ser majadero y es más, creo que vamos a informar. Hoy tenemos mucha sintonía como siempre, ¿no? Sí. Pero hay gente que puede estar escuchando el programa por primera vez, entonces expliquémosle específicamente a ellos, a quienes recibieron en una primera instancia la información de que viene un asteroide que va a chocar con el planeta, que eso no es tan así tampoco. O sea, Claro. ¿por qué no nos cuentas, Carlos? Mira, lo que ocurre es que los asteroides tienen órbitas definidas en el sistema solar. La mayoría de los asteroides están entre las órbitas de los planetas Marte y Júpiter, y eso se denomina cinturón de asteroides. ¿Ya? El asteroide más grande dentro de ese cinturón de asteroides es Ceres, con 1025 kilómetros. Ahora, hay otros asteroides, otras familias que no están ahí. Algunas de ellas, por ejemplo, se acercan mucho a la órbita de la Tierra por fuera, pero no la cruzan, como la familia de asteroides tipo Amor. Pero las familias de asteroides tipo Apolo pueden cruzar la órbita de la Tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Ya. Sucede que al final hay muchos asteroides de la familia tipo Apolo que ingresan a la órbita terrestre y que en algún momento podrían causar alguna dificultad en cuanto a que su órbita coincida con el paso de la Tierra en ese punto. Entonces, ¿qué ocurre? Se hacen simulaciones numéricas. Estas son simulaciones hechas en un computador, en donde se toman algunos asteroides que pueden ser peligrosos o rasantes. Recordemos que los asteroides rasantes se denominan así cuando están a una distancia promedio de 800.000 kilómetros de la Tierra, o sea, el doble de la distancia de la Tierra a la Luna, y se calculan las órbitas posteriores que va a tener ese asteroide. Entonces, se hizo un cálculo en un computador
se tomaron diversos parámetros y se simuló el paso del asteroide 1997 XF11 el año 2006. Entonces, durante ese paso va a pasar a una distancia de la Tierra que no va a caer en ella, pero sí se piensa de que la interacción que va a provocar la Tierra en ese momento va a hacer que este asteroide el año 2028, el día 28 de octubre, pueda pasar a una distancia de la Tierra. Perdón, primera información que estás entregando ya, o sea, este asteroide que impactaría o caería supuestamente el 2028 ya tendría un acercamiento a nuestro planeta el 2006. El 2006, pero va a pasar lejos, va a pasar digamos, no va a una pasar distancia nada. en que no va a haber mayores problemas. Ya. Pero si sigue todo igual, o sea, si se continúa en cuanto al análisis numérico el paso del asteroide para el año 2028, entonces ahí sí que puede haber alguna posibilidad de que pase dentro del límite de asteroides rasantes y por lo tanto la Tierra atraiga al asteroide y este pueda caer. Se catalogan rasantes desde la perspectiva desde dónde la Tierra puede atraerlos a ellos gravitatoriamente. Ese es el peligro, supuesto peligro, que no es que digamos nuestro planeta absorba al asteroide, ¿no? Claro. Es decir, lo atraiga. De modo gravitatorio, sí. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, si esa simulación numérica está correcta, porque también hay que tomar en cuenta que pueden haber otros cambios dentro del sistema solar que hagan posible que la órbita del asteroide varíe, un modo natural, por ejemplo. Recordemos que el sistema solar es como un flipper, en donde las torres de los flippers son los planetas y donde la bolita del flipper puede ser un núcleo cometario o puede ser un asteroide. Entonces, dependiendo de las distintas posiciones, en este caso de las torres del flipper, o sea, de los planetas, los asteroides pueden cambiar su órbita. O sea, ahí también hay que tomar en cuenta que hay un factor más bien probabilístico que algo concreto. ¿Cuánto mide este asteroide? 2 kilómetros más o menos, pero eso es suficiente, digamos, para provocar un daño como el que mencionamos en el programa anterior. O sea, tenemos ya esa experiencia en que ya cayó un asteroide, sí, y lo que puede provocar un asteroide en su caída cuando se convierta en meteorito e impacta la Tierra. Recordemos el cráter del meteoro que aparece en todos los atlas. Digamos, perdona, una aclaración. ¿Sí? Asteroide, mientras esté en el espacio, desde el minuto en que se introduce dentro de nuestra órbita, en nuestra atmósfera, pasa a ser entonces el denominado meteorito. Claro, o sea, en este caso sí, porque un asteroide comúnmente tiene un tamaño suficiente para que prevalezca pese al roce de la atmósfera y pueda caer en forma de meteorito. Te felicito, Martín. Gracias. Meteoritos ya han caído en nuestro planeta, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido el de mayor diámetro y qué ha provocado? Siempre se está pensando en que nunca se ha descubierto el cráter más grande, porque lo que ocurre con la Tierra es que es un planeta muy dinámico, no es como la Luna, que es un satélite natural que ha permanecido más o menos estático en la superficie, no es como Marte tampoco, que también tuvo un dinamismo muy profundo hace 4.000 millones de años, pero ahora está totalmente dormido. No es como Mercurio, que también es estático, sino que la Tierra sufre continuos cambios por los movimientos de las placas, los sismos, la vegetación que crece, la erosión. Entonces, todos esos cambios propios de nuestro planeta hacen que los cráteres se vayan ocultando debido a estos tipos de fenomenología. Claro. ¿Ya? Pero, por ejemplo, un cráter que es conocido por mucha gente es el cráter del Meteoro, que está en Arizona, en Estados Unidos, que tiene 1,2 kilómetros de diámetro y que lo provocó un meteorito de 25 metros. ¿Y cuánto mide el que supuestamente impacta? 2 kilómetros. 2 kilómetros. Sí, porque lo que importa ahí es que la energía que trae un meteorito, o en este caso un asteroide, hace de que provoque una especie de interacción muy fuerte con la Tierra. Perdón, Rodrigo, ¿quieres agregar algo? Al micrófono, sí. Una duda. Tú dijiste que el meteorito que se acerca tiene 2 kilómetros y que el que impactó tendría 25 metros. Ah, tiene 25 kilómetros. Sí. No, 25 metros tiene el meteorito que cayó. Claro. Este que viene 2 kilómetros. Y este que viene tendría 2 kilómetros. Es que, en este minuto como asteroide, ¿no? Claro, lo que ocurre es que eso sirve más o menos para poder explicar y poder dejar más o menos claro que no se requiere de un objeto demasiadamente grande para que provoque un daño desmedido en nuestro planeta. A grosso modo, ¿qué puede ocurrir si este asteroide se convierte en meteorito y cae o golpea, impacta la Tierra? Bueno, primero que nada se va a levantar mucha tierra y mucho polvo
de la superficie terrestre y va a provocar un famoso fenómeno que se llama invierno nuclear. Invierno nuclear. Sí. Esto obviamente como el polvo queda Sube en suspensión y permanece durante años no permite en la que la atmósfera. entrada de... Sí. Supuestamente este es el proceso que liquidó en la Tierra a los dinosaurios que no pudieron adaptarse a la Claro, situación, ¿no? aunque se piensa que durante la extinción de los dinosaurios no fue una extinción muy puntual, o sea, no fue de un día para otro, sino que la extinción de los dinosaurios fue durante 20 millones de años. Se cree que eso más o menos duró su decadencia, pero para que haya provocado esta catástrofe tan grande como la desaparición de muchas especies de los dinosaurios que habían dominado la Tierra por más de 140 millones de años, tuvo que haber caído un objeto, un núcleo cometario o un asteroide, que son cosas muy similares pero no iguales, de entre 10 y 16 kilómetros. Eso es solamente el tamaño para que haya provocado todo este hecatombe. Ahora, este es una situación que obviamente trae algún peligro para nuestro planeta, pero estamos todos con pensamientos muy positivos, nadie ha entrado con pensamientos histéricos o de pánico, porque tenemos 30 años como plazo para tomar una solución en caso que supuestamente el asteroide pueda ser atraído por la Tierra. Claro. Lo que ocurre es que hay varios tipos de posibilidades como enfrentar esta dificultad futura. Primero que nada, que es la que es más conveniente, que ojalá el asteroide no caiga nunca. Obvio. Pero hay un parámetro cada 200 millones de años en nuestro sistema solar en donde ocurre más o menos una catástrofe de este tipo. Pero además está el hecho de que los asteroides pueden presentar o pueden darnos tiempo a nosotros para que tomemos ciertas providencias. Por ejemplo, la providencia que más nos conviene tomar en este momento para los próximos años es poder implementar naves pequeñas que puedan incrustarse en el asteroide y que con pequeñas emanaciones de gases, con chorros que ellas emiten, le cambien la órbita. Ahora, lo más peligroso sería, por ejemplo, que uno descubriera de que en 3 meses más, por ejemplo, un asteroide viene a colisionar con la Tierra. Eso sí que sería peligroso porque ya no podemos tener una especie así de respuesta a largo plazo. Sino que tenemos por la reacción humana. Claro, sí. Claro. Entonces ahí queda la segunda alternativa, que es muy catastrófica, que sería enviar misiles con cabezas nucleares hacia el asteroide. Porque es muy un peligroso. asteroide puedes tener, 10.000, se puede claro, transformar en 10.000. Eso sí, pues imagínate lo que pasó con el cráter de Meteoro solamente con un tamaño de 25 metros. Entonces, esos podrían haber muchos pequeños asteroides que salen de un choque o una interacción nuclear con estas ojivas nucleares, pero además de eso está el hecho de que también la Tierra sería bañada posteriormente por radiación nuclear y traería consecuencias en nuestra genética. Las palabras de Carlos Ibáñez, astrónomo, que nos lleva a tener mucha calma y tranquilidad contra este evento. Sí. O sea, nos quedan 30 años para que nuestros científicos, militares inclusive, como también los astrónomos, puedan tomar una solución importante frente a este caso. Saludamos también a nuestro periodista y a la vez ufólogo, Jaime Tamayo. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Martín. Buenos días, amigos auditores. Bueno, para hoy día hemos preparado un programa bastante bueno. Ya partimos con grandes novedades de parte de Carlito. Y con Rodrigo hemos estado conversando la semana para hacer una especie de retrospectiva a lo que son los clásicos de la ufología. Los grandes clásicos. Hoy día vamos a mostrar 2 recreaciones realizadas por el ufólogo argentino Fabio Serpa, de un caso militar y uno civil. Extraordinario. Más nuestra conversación, que durará hasta alrededor de las 2 de la mañana, porque después viene lo que también la gente está esperando, que son estos exclusivos radioteatros que tenemos acá en La Bailona Minería. Seguimos conversando, pero inmediatamente después de este resumen del departamento de prensa, solo 2 minutos, y volvemos con el programa número 1 de la noche, donde la noche, valga la redundancia, se hace día en La Bailona, en Minería. Pausa, ya volvemos. Regresamos. Misterios del espacio, el fenómeno ovni, la ufología en general y sus clásicos en el tema central del día de hoy. Estoy hablando así como argentino. Bueno, digo, ya, vámonos. Temas fundamentales antes de aquello, la entrevista de JJ Benítez. Bueno, efectivamente, vamos a dar
a centrarnos en lo que es Benítez, ¿Ya? por la premura del tiempo, para poder tomar otros tópicos con nuestros amigos. Y vamos a dejar en claro varias situaciones. Comúnmente el mundo del contactismo es un mundo que está siendo estudiado hoy día por distintas líneas de las lineamientos de las ciencias sociales, es decir, hay antropólogos, sociólogos, psicólogos que se han preocupado de muchas de estas declaraciones de personas que dicen estar en contacto telepático frecuente con los alienígenas, que dicen estar recibiendo mensajes. Muchos de estos casos tienen exactamente el mismo patrón de comportamiento, es decir, la estructura de la personalidad del contactado funciona en relación directamente proporcional a un sentido mesiánico que comienza a construirse detrás de la idea de estar siendo elegidos por parte de esta inteligencia o de esta forma de conciencia que podría estar detrás del ovni. Creemos que el fenómeno del contactismo obedece más a una repercusión, un fenómeno más bien psicosociológico, y es la idea que algunas personas tienen de cómo deberían ser los tripulantes de los ovnis, y en función de esa idea generan pseudo mensajes, generan pseudo informaciones, y esto está bastante bien trabajado, sobre todo en el libro de Jacques Vallée, Mensajeros del Engaño, que responde efectivamente a la idea de que estamos en presencia de un fenómeno más bien humano que de origen de un real contacto. ¿Puede llegar a ser peligroso un contactista que lidere alguna agrupación? No quiero mencionar secta porque me da la impresión que no todos son sectas, pero Efectivo, pueden ser, lo que sé yo. de manera... Te lo pregunto, perdona, porque en este minuto en Argentina están todos muy preocupados porque en el sector de... un sector... trato de acordarme el nombre, Astimay, algo por el estilo. Existe una secta donde hay una treintena de personas que están hace días instalados en ese lugar, rezando, orando, e incluso hay un temor muy concreto por parte de la policía argentina en que se vaya a producir un suicidio masivo, colectivo, con esta gente. Y al parecer tendrían cierta relación, esta agrupación, también con una creencia social, religiosa del fenómeno ovni. Bueno, vamos a apreciar durante estos últimos años, llegando al próximo milenio, una serie de aparición de líderes mesiánicos que van a tomar en algunos casos también el concepto, el mito de los extraterrestres para poder llevar gente a su rebaño. Es increíble el impacto que tienen a veces los líderes mesiánicos de los grupos contactistas y cómo atraen gente a sus rebaños. Es decir, en algunos casos hay intenciones sanas de algunas de estas personas, aunque puede que no tengan contacto con absolutamente nada. Y en otros casos hay otro tipo de objetivo. Esto es directamente proporcional a la calidad del ser humano. Recordemos que en octubre y diciembre tuvimos noticias impactantes de la secta que, digamos, terminaron en un suicidio colectivo y era toda una creencia de que falleciendo todos iban a irse a una nave, algo por el estilo. El Helebob y las puertas del cielo, Exacto. La secta Puertas del Cielo, efectivamente. Ahora, hay que considerar lo siguiente, hay varios factores, hay varios elementos que hay trabajos en sociología que se han especializado en ver las características de que cuando están estos grupos en posición de cometer suicidio o que se lleven a un extremo de poder realizar experiencias de locura. Hay varias características, algunas de ellas son el aislamiento, es decir, nunca estos grupos hay que segregarlos o aislarlos socialmente, ni estigmatizarlos, porque ahí se produce el aislamiento y la desconexión de todo núcleo social y conexión social y conexiones afectivas de parte de los miembros del grupo con sus propias familias. Perdón, en este momento, ¿con quién converso? ¿Con Rodrigo Fuenzalía, el ufólogo, o Rodrigo Fuenzalía, el sociólogo? Yo creo el segundo. El sociólogo, ¿no? Exacto. Ahora, hay que constatar lo siguiente, una vez que se realiza, efectivamente, es decir, que tenemos a este grupo social desintegrado, desconectado de distintas instancias sociales, se puede producir, como bien decía, una situación de aislamiento, una situación de resentimiento
una situación en la cual también el líder puede, ya que quedan las personas, quedan con sus estructuras más directas, estructuras afectivas rotas, comienzan a aferrarse de manera mucho más directa al líder o a los líderes del grupo sectario. Hay varias, como te digo, características. Es decir, una de las principales es el aislamiento. Es decir, aquí la prensa también cumple un factor fundamental. Si es que estamos en presencia de un grupo más bien inocente, contactista, porque de los cuales hay muchos grupos inocentes, y a la cual pasan las tallas como más increíbles, estos grupos inocentes contactistas pueden también, la sociedad puede empujarles, diría yo, a generar una situación de extremos, cuando se hacen estigmas de la gente, cuando se inventan a veces historias por parte de los líderes y se frecuenta en una forma, diría yo, hostil este tipo de manifestaciones. Manifestaciones que son, a mi entender, legítimas de religiosidad. Ahora, el problema es cuando también entre medio de estos grupos aparecen gente que se aprovecha de toda esta situación. Algunos tipos con problemas mentales o otros tipos no con problemas mentales, sino con problemas de viveza. Y exactamente, en algunos casos hay gente que tiene motivaciones económicas, motivaciones sexuales, se han detectado en algunos grupos contactistas. Hay un caso de un grupo de una escuela de yoga, por ejemplo, en el cual su líder directamente también decía tener contacto con alienígenas, y la principal iniciación que él realizaba a sus principales feligresas era hacer el amor con él, y él entregaba esta energía sagrada. Pero por la manera de tus términos, por la manera en que lo estás expresando, yo tengo que entrar a la conclusión en que Rodrigo Fuenzalida, el ufólogo, está absolutamente contrario a la posibilidad de que existan personas, seres humanos, con algún tipo de contacto con Exacto, si yo no creo en este minuto, yo no creo que exista ningún tipo en el mundo. ¿No crees en los contactistas? No, los contactistas, en ninguno, que tengan contactos conscientes. Ahora, ¿no crees en Sixto Paz, por ejemplo? Mira, Sixto Paz es un personaje que vamos a analizar aparte. Si bien es cierto, yo creo que, como bien Benítez dice, pueden haber partido los muchachos de Rama con alguna experiencia real, haber sido perceptores de un incidente ovni. Está muy clara la construcción de las historias que comenzaron a hacer los dos hermanos por separado. Los dos hermanos dicen viajar en promedio entre 6 a 9 viajes interplanetarios. Los dos hermanos dicen viajar anuales. No, a lo largo de todo el trayecto. Exacto. Hay contradicciones. Desde el primer avistamiento hay contradicciones entre las dos descripciones de los dos hermanos. Hay también contradicciones de las llamadas experiencias de contacto, los llamados Sendras, etcétera. Yo estuve con este grupo hace más de 11, 12 años atrás, en mis primeras andanzas ufológicas, y noté que era, te digo, como referencial de relaciones humanas. Tuvo una experiencia bastante rica, te digo, la experiencia rica en el sentido de se genera una realidad de convivencia saludable, buena. Ahora, aprendí poco de los ovnis, sí aprendí mucho de los hombres, de los seres humanos, de la sociedad en sí, pero muy poco de los ovnis. Sin embargo, yo creo que al final logré deducir que las llamadas experiencias al interior de estos grupos son directamente proporcional a la capacidad o a la necesidad de construir una historia de contacto por parte del propio feligrés o del propio seguidor. Y son directamente proporcional también a la capacidad de sugestionarse de las personas, de que son experiencias que no dejan mayor evidencia física cuando se habla de los pasos Sendras, por ejemplo, estas puertas interdimensionales, y los ramas van a los lugares donde se producen. Tú no ves nada, no detectas nada, solamente detectas opinión. La gente, cuando se coloca en el Sendra, si se acuestan en un lugar donde le dicen que está, porque ni siquiera ves nada. Sendra, perdona. Sendra, los ramas llaman Sendra una especie de puerta dimensional que te haría viajar hasta la dimensión de los
guías extraterrestres de la misión Rama, se podría decir así. Te pueden llevar, según ellos dicen, puedes sentirte proyectado en un planeta, en el universo, etcétera. Ahora, ellos hablan de una experiencia profundamente espiritual, pero a través de una realidad física, objetiva. Esta realidad física objetiva, a mi entender, no existe. Lo que existe es una experiencia que se sitúa a nivel de la dimensión psicológica del perceptor. Es por eso que hay distintas personas que han pasado, por eso los grupos Rama, cuando hay toda una publicidad, cuando viene Sexto Paso, etcétera, crecen de una manera impresionante. Ya al año, de haber grupos de 60, 100, 200 personas, al año no quedan más de 20 o 30. Porque la gente se empieza a pegar el cachado, o sea, se pinta una historia bastante interesante desde fuera, pero a la hora de recorrer este camino te das cuenta que hay un concepto de intentar justificar lo injustificable, es decir, la ausencia de los ovnis, que mucha gente termina decepcionada. Ahora, yo lo veo como un camino legal en términos de religiosidad, es decir, un camino legal en términos espirituales, un camino legal en términos de poder intentar generar una realidad de convivencia que me permita sentirme apoyado por otra gente y generar dinámicas de interacción a veces positivas. Pero cuidado, porque bajo esos conceptos estarías de acuerdo con las sectas. No, es que ojo, hay que tener también, hay que mirar el problema de las sectas con altura. Es decir, el problema de las sectas es un problema que todavía se discute. Existen distintos tipos de sectas y como distintos tipos también de conformaciones religiosas. Ahora, hay sectas que supuestamente serían sectas destructivas. Ahora, estas sectas destructivas también se dan dentro de hay situaciones sociales que permiten la existencia de estas sectas. Por ejemplo, hoy día en Chile estamos tremendamente, Chile es un país, diría yo, que está en una posibilidad potencial de que se produzcan sectas religiosas, pero a mare, por varios motivos. Uno de ellos es el excesivo, la propia sociedad de consumo. La propia sociedad de consumo, esta sociedad competitiva e individualista, promueve inconscientemente dentro de su propia estructura el fomento de las sectas. ¿Por qué? Porque al atomizar la personalidad del individuo, al aislarlo, al someterlo en una serie de bombardeos de pseudovalores, tú vas perdiendo tus conexiones más inmediatas con conceptos de divinidad, por ejemplo. Es decir, el ser humano pasa a ser un instrumento o una pieza dentro de una maquinaria. Exacto, y esa pieza dentro de esa maquinaria queda completamente insatisfecha. Prueba de ello son las estadísticas hoy día de Naciones Unidas en relación a la satisfacción del chileno en relación a su propia vida. El chileno se ha convertido en una especie de pelele manejado por los medios y completamente, endeudado hasta las masas, y aparte de eso están también con vidas completamente insatisfechas, es decir, tratando de vivir el día a día y sin ninguna proyección espiritual a veces, sin ninguna proyección cultural tampoco, cuando el espíritu del hombre no tiene vida, carece, a mi entender, de toda forma de poder proyectarse y definirse como hombre. Ahora, dentro de esta situación de crisis siempre aparece el oportunista de turno, y en esos casos hay oportunistas de turno que se visten con ideales de salvación. Y bueno, aquí te entrego mi mano, aquí te entrego mi consejo, aquí te entrego mi ideal de salvación, y fácil y rápida. Y es ahí cuando la gente está aislada, que no tiene mayor salida, que cae en esta trampa. Y cae en esta trampa porque a veces tampoco se siente identificado con todos los discursos institucionales de religiosidad. Entonces, el factor fundamental para que se produzcan las sectas no son, a mi entender, más que factores sociales que deberían ser cuidados por todos, y todos somos responsables de que se produzcan o no sectas. Ahora, insisto, hay sectas que son nocivas y otras sectas que son formaciones religiosas que tienen una libre expresión. Recordemos que el cristianismo partió de una secta. Pero recordemos el caso del Sixto Paz, que es el que estamos conversando con respecto al tema de los contactados. ¿Cuál es la opinión específica que JJ Benítez manifiesta de él? Bueno, y obviamente de la Fundación, Agrupación Rama, ¿no? Aquí en parte de la entrevista vamos a leer lo siguiente. Además, Yerbaer y efectivamente Pablo Villarrubia Mauso
le hacen un bombardeo de preguntas de las cuales vamos a situarnos en los aspectos fundamentales de esta entrevista. Dice justamente en la revista UFO, usted es una persona muy informada sobre los discos voladores, conoce gente de todo el mundo y está en contacto con muchos ufólogos. ¿Qué es lo que piensa de tales contactados, de las personas que garantizan haber sido escogidos por seres extraterrestres por alguna razón, a pesar que no han dado pruebas al respecto? Muchos llegan a afirmar que tienen contacto con extraterrestres, que vienen de varios planetas, mas nunca han dado ningún tipo de evidencia alguna para probar lo que dicen. Benítez responde, bien, conozco muchos ufólogos, pero por todo el mundo, conozco bastantes grupos de contactados e investigadores, mas no hago parte de ninguno. En principio, no creo en tales contactados, porque no tiene la menor evidencia para apoyar sus relatos. En algunos contactados, muy pocos son los que han podido proporcionar algunas evidencias, mas estas no son muchas. En esos casos, tengo una duda racional al respecto. La mayoría de los que hablan ser contactados, creo yo, tienen problemas psicológicos. Tal vez vieron algo en algún momento, en alguna ocasión. Entiendo que no conocemos a los verdaderos contactados. La revista dice, UFO, ¿tú puedes dar el nombre de alguna persona que consideras realmente contactada entre esas personas que se autotitulan de cualquier país del mundo? Benítez responde, no tengo ni un nombre para dar. Yo creo que los verdaderos contactados, los que son auténticos contactados, son los investigadores del fenómeno OVNI. Las personas que son verdaderamente contactadas, en su mayoría de las veces, sin siquiera estar conscientes de esa situación. Además de eso, nunca hablan sobre sus experiencias y no hacen propaganda de las mismas. El consultor de la revista UFO, Pablo Villarrubia Mauso, entrevistó recientemente al escritor J.J. Benítez, autor de la saga Caballo de Troya. El elemento central de esta entrevista fue el polémico caso Bardiña, que también estuvimos investigando y dando a conocer acá en este programa. Y Pablo pidió la opinión de Benítez sobre asuntos como la misión Rama, creado justamente en el Perú por Sixto Paz, y su ramificación en Brasil, que algunos años fue rebautizada como Proyecto Amar y que es conducido por Carlos Paz. ¿Por qué hablar sobre Rama? Porque este escritor es siempre citado por los hermanos peruanos como testigo ocular de un encuentro con un ovni en Chilca, en el Perú. Sixto y Carlos, principalmente ha hecho mucha propaganda al respecto del caso, atrayendo la credibilidad que el nombre de Benítez le da sobre el tema. Por eso el editor de la revista UFO, Ademar Yerbaer, ya había apurado esta historia al entrevistar a Benítez en su pasada por Brasil en septiembre del año 1996. Benítez fue claro al afirmar que no cree en contactado alguno. Cuando se indagó en off sobre su experiencia en Chilca, respondió enfático: no sé lo que pasó allá, vimos algo, mas no puedo decir que era un ovni. Cuestionando esto, déjame aclararle a la gente que Rodrigo está leyendo esta revista, pero esta revista viene en portugués, por lo tanto lo que está haciendo Rodrigo es, aparte de leer, ir traduciendo a nosotros la opinión vertida por JJ Benítez en Brasil con respecto a los contactados. Dice que cuestiona absolutamente todo lo que vio esa noche y que ha sido taxativo. Dice, cada uno dice lo que quiere en relación a cuando le preguntan sobre Carlos Paz, que le insisten que vieron un ovni. Benítez responde, cada uno dice lo que quiere. Yo, en tanto, tengo cuidado con mis declaraciones. Para buen entendedor, media palabra basta, según el artículo. Ahora, en septiembre de este año, al hablar nuevamente con Benítez, Pablo se refirió
a una campaña que Yerbaer realizó informalmente a través de la revista UFO, en que solicita a Carlos que presente un mínimo de evidencia sobre sus aludidas experiencias, sobre sus viajes a Ganímedes, Alfa Centauro, Orión, etc., y otros cuerpos estelares. Y en un trecho de la entrevista, Pablo Villarrubia pregunta lo siguiente: el ufólogo brasileño Ademar Yerbaer, director de la revista UFO, lanzó una campaña para desenmascarar efectivamente a los hermanos Paswells, pidiendo que presenten pruebas de sus viajes a otros planetas y contacto con extraterrestres. ¿Cuál es su opinión sobre eso? No conozco tal campaña, mas sí a Carlos Paz desde el año 1974 y a su hermano Sixto, que formó al grupo Rama, el cual mantenían contactos telepáticos con seres de otros planetas y hacían viajes supuestamente espaciotemporales a uno de los satélites de Júpiter, Ganímedes. Muchos de estos grupos acaban cayendo en una pseudo-religión, transformándose en sectas, fanatizándose, entran en una dinámica en la cual no pueden demostrar los hechos y no pueden quedar al margen de la publicidad sin el protagonismo de sus líderes. No digo que sea exactamente este el caso de Carlos o de Sixto. Grupos así pueden haber tenido algo de verdad, mas siempre exageran los hechos y toman ganancial a partir de esto. Yo creo que quedó bastante claro la opinión de... O sea, JJ Benítez piensa de una manera muy parecida a ti y no cree en ninguno de estos contactados. No, entre ellos, incluyendo a Sixto Paz y Carlos, su hermano. Jaime Tamayo, periodista, Voy a consultar a Rodrigo porque, según lo que yo tengo entendido y lo leí en un libro, Benítez publicó al poco tiempo de visitar. Resulta que la historia, Martín, del asunto Rama y ligado con Benítez partió en 1974, cuando ellos publicitaron a nivel mundial un contacto que se iba a tener con presuntos seres extraterrestres en el desierto de Chilca. Esta noticia, a través de un cable de una agencia noticiosa, llegó a España a oídos de la Gaceta del Norte, diario en que trabajaba JJ Benítez. El editor le interesó y eligió a uno de esos periodistas, que casualmente fue Benítez. En ese tiempo él no estaba ya todavía dedicado a escribir sobre OVNI y no creía en este tema, y se le encargó la misión de viajar al Perú y ver qué pasaba con este grupo y ver la posibilidad de, si se tenía algún contacto, lograr fotografías y realizar todo un reportaje. Al tiempo Benítez sacó un libro que se llama SOS a la Humanidad, en el que resumía toda la historia de su viaje a Perú y aparte antecedentes sobre el grupo Rama. Pero lo que a mí me deja en duda es que en ese libro Benítez asevera que el contacto pudo haber sucedido. Yo no sé si eso se debió a la premura de Benítez por ser un periodista joven, de tratar de lograr noticia y notoriedad con este libro, cosa que lo logró, y a partir de ese momento Benítez se hizo conocido. O sea, el libro que lo impulsó fue SOS en la Humanidad, porque recordemos que la serie Caballo de Troya nació recién en el año 1985 con el Caballo de Troya 1, ya van en el número 5, pero antes no tocaba estos temas. Me gustaría saber qué opinas tú, Rodrigo, de eso. Bueno, efectivamente, a mí me sorprendió bastante la actual posición de Benítez en relación hoy día inclusive a negar su propia experiencia, porque lo que está haciendo es negando lo que podría supuestamente haber visto. Quizás lo más racional sería lo que tú planteaste, Jaime, en relación a que probablemente un periodista joven se apresuró quizás a lanzar la noticia. Ahora, lo que yo sé de los propios españoles es el hecho de que Benítez se quemó bastante con el hecho de promover la misión Rama, porque se montaron grupos en todas partes del mundo y muchos de estos grupos estaban en manos de alguna gente muy fanática que produjo realmente unos desmanes increíbles. Es decir, en algunas convenciones de la misión Rama, por ejemplo, se terminaba rezando el rosario, etcétera, en una actitud que no tenía nada que ver con, a mi entender, con el fenómeno OVNI. Con el fenómeno OVNI. Entonces, Benítez quedó muy desacreditado a nivel de los ufólogos españoles y que ironizaban siempre con él. Entonces él había ha querido apartar. A ver, pero yo te voy a hacer una pregunta. JJ Benítez tiene dos personalidades, dos imágenes. Una es el escritor, el novelista, exacto, de la cual podemos decir que es uno de los grandes. Exacto. Ha tenido bestsellers como el mismo Caballo de Troya, que él ha hecho mención públicamente de que el Caballo de Troya
es una novela que no tiene nada de ficción, pero también es un JJ Benítez ufólogo. Exacto. Dentro de la ufología, ¿es un importante ufólogo? O es, Yo diría que se le respeta a Benítez. Sí, yo diría personalmente, hay dos grandes aportes de España, que son Ballester Olmos, que es el aporte científico, el aporte intelectual, el aporte del proceso del dato, y Benítez, que es el investigador en terreno, el tipo que sacaba los datos de in situ. Son los dos grandes aportes a la ufología mundial. Benítez ¿Pero Benítez no mezcla el ufólogo con el novelista? Yo creo que en algunas obras que quedan marcadamente fuera del ámbito ufológico sí las mezcla, pero para uno le queda claro cuando Benítez es ufólogo y para cuando Benítez es novelista. Queda bastante claro. Yo creo que Caballo de Troya a todos nos queda claro, y muchos ufólogos nunca han leído Caballo de Troya, o no les interesa. Les interesa el lado más bien real de Benítez. Ahora, Juanjo personalmente creo que es una persona honesta. Yo lo hallo una persona que ha abierto muchos caminos, un pionero que ha ayudado a muchos también con su ejemplo a abrir espacios en la ufología. Sobre todo es uno, diría, de los ufólogos a full time. Consultar a Rodrigo porque, según lo que yo tengo entendido y lo leí en un libro, Benítez publicó al poco tiempo de visitar. Resulta que la historia, Martín, del asunto Rama y ligado con Benítez partió el año 1974, cuando ellos publicitaron a nivel mundial un contacto que se iba a tener con presuntos seres extraterrestres en el desierto de Chilca. Esta noticia, a través de un cable de una agencia noticiosa, llegó a España a oídos de la Gaceta del Norte, diario en que trabajaba JJ Benítez. El editor le interesó y eligió a uno de esos periodistas, que casualmente fue Benítez. En ese tiempo él no estaba ya todavía dedicado a escribir sobre ovni y no creía en este tema, y se le encargó la misión de viajar al Perú y ver qué pasaba con este grupo y ver la posibilidad de tener, si se tenía algún contacto, lograr fotografías y realizar todo un reportaje. Al tiempo Benítez sacó un libro que se llama SOS a la Humanidad, en el que resumía toda la historia de su viaje a Perú y aparte antecedentes sobre el grupo Rama. Pero lo que a mí me deja en duda es que en ese libro Benítez asevera que el contacto pudo haber sucedido. Yo no sé si eso se debió a la premura de Benítez por ser un periodista joven, de tratar de lograr noticia y notoriedad con este libro, cosa que lo logró, y a partir de ese momento Benítez se hizo conocido. O sea, el libro que lo impulsó fue SOS en la Humanidad, porque recordemos que la serie Caballo de Troya nació recién en el año 1985 con el Caballo de Troya 1, ya van en el número 5, pero antes no tocaba estos temas. Me gustaría saber qué opinas tú, Rodrigo, de eso. Bueno, efectivamente, a mí me sorprendió bastante la actual posición de Benítez en relación hoy día inclusive a negar su propia experiencia, porque lo que está haciendo es negando lo que podría supuestamente haber visto. Quizás lo más racional sería lo que tú planteaste, Jaime, en relación a que probablemente un periodista joven se apresuró quizás a lanzar la noticia. Ahora, lo que yo sé de los propios españoles es el hecho de que Benítez se quemó bastante con el hecho de promover la misión Rama, porque se montaron grupos en todas partes del mundo y muchos de estos grupos estaban en manos de alguna gente muy fanática que produjo realmente unos desmanes increíbles. Es decir, en algunas convenciones de la misión Rama, por ejemplo, se terminaba rezando el rosario, etcétera, en una actitud que no tenía nada que ver con, a mi entender, con el fenómeno ovni. Entonces, Benítez quedó muy desacreditado a nivel de los ufólogos españoles, y que ironizaban siempre con él. Entonces él ha querido apartar. A ver, pero yo te voy a hacer una pregunta. JJ Benítez tiene dos personalidades, dos imágenes. Una es el escritor, es novelista. Exacto. De la cual podemos decir que es uno de los grandes. Exacto. Ha tenido bestsellers como el mismo Caballo de Troya, que él ha hecho mención públicamente de que el Caballo de Troya es una novela que no tiene nada de ficción, pero también es un JJ Benítez ufólogo. Exacto. Dentro de la ufología, ¿es un importante ufólogo? Yo diría que se le respeta a Benítez. Sí, yo diría personalmente, hay dos grandes aportes de España, que son Ballester Olmos, que es el aporte científico, el aporte intelectual, el aporte del proceso del dato,
Y Benítez, el investigador en terreno, el tipo que sacaba los datos de in situ, son los dos grandes aportes a la ufología mundial. Benítez y... ¿Pero Benítez no mezcla el ufólogo con el novelista? Yo creo que en algunas obras que quedan marcadamente fuera del ámbito ufológico sí las mezcla, pero para uno le queda claro cuando Benítez es ufólogo y para cuando Benítez es novelista. Queda bastante claro. Yo creo que Caballo de Troya a todos nos queda claro, y muchos ufólogos nunca han leído Caballo de Troya, o no les interesa. Les interesa el lado más bien real de Benítez. Ahora, Juanjo personalmente creo que es una persona honesta. Yo lo hallo una persona que ha abierto muchos caminos pioneros, que ha ayudado a muchos también con su ejemplo a abrir espacios en la ufología. Sobre todo es uno, diría, de los ufólogos a full times, diría yo, más dedicados al tema en este tiempo completo en la investigación. Perfecto. Voy a aprovechar de leer un fax. Dice: saludos Martín, Mauricio, etcétera, a todo el equipo. Dice: soy un joven de 17 años de Quillota, voy en cuarto medio y me fascina el tema de la ufología. Este es el tema que me hace escribirles. Quisiera que por favor Rodrigo Fuenzalida y Carlos Ibáñez me aclararan algunas dudas, ya que el próximo lunes 13 del presente debo disertar sobre el tema en clase de física. Así que prepárate, Carlos, porque... Cristian Molina, prepárate, Cristian Molina en Quillota, porque voy a hacer tus consultas para que puedas disertar de buena manera en tu colegio este lunes. La primera es para Rodrigo. Dice: ¿por qué JJ Benítez dice que la Biblia es el primer libro de ovnis? Ah, claro, el libro más famoso, dice Benítez, porque él interpreta los hechos extraordinarios a nivel de nubes voladoras, astros que indican caminos, y todos estos prodigios celestes los interpreta en función del fenómeno. Perfecto. Las próximas preguntas son para ti, Carlos. ¿Qué efectos produciría la alineación de los planetas del 5 de mayo del 2004 en la Tierra? Respuestas un poquito resumidas a favor del tiempo. Sí. Bueno, ningún efecto tan catastrófico como se ha venido diciendo. Esta alineación planetaria es algo común que se da cada cierto tiempo. Ya el año 80, 82 se dio esta alineación heliocéntrica, en donde los planetas van a estar todos unos detrás de otros vistos desde el Sol, y aunque la fuerza gravitatoria es una fuerza que es acumulativa, en este caso las distancias que existen entre los planetas no es la suficiente, o sea, es demasiada realmente, para que una interacción gravitatoria de un planeta tras de otro traiga catástrofe acá en la Tierra. Cristian te pregunta además, Carlos, ¿qué significa que esta alineación sea heliocéntrica? Lo que mencionábamos, que si nosotros nos situamos sobre el Sol, vamos a ver los planetas uno detrás del otro. No es geocéntrica, porque geocéntrica es cuando, si nosotros observamos los planetas desde la Tierra, vemos que la mayoría de ellos, los primitivos al menos, como son los planetas que se pueden ver a simple vista, están uno detrás de otro en el cielo. Otra pregunta dice: ¿ocurrió alguna alineación relacionada con la elíptica de los planetas el año pasado y cómo fue? Sí, esa fue una alineación geocéntrica, o sea, en donde los planetas más brillantes estaban uno detrás del otro y se podían ver durante casi toda la noche muchos planetas brillantes como Júpiter, como Saturno, y también antes de que el Sol se pusiera, después que el Sol se pusiera, aparecía el planeta Venus, por ejemplo, Mercurio también. Fue un espectáculo maravilloso que se va a volver a dar dentro de un tiempo más. Y finalmente dice: ¿ocurrió en 1984 alguna alineación de planetas y qué efectos tuvo? Sí, en esa fecha aproximada, aunque no recuerdo muy bien la fecha precisa, ocurrió una alineación heliocéntrica, en donde los planetas vistos desde el Sol se veían uno detrás de otro, pero no tuvo ningún efecto tan significativo para nosotros. Dice: les agradecería que me respondieran, situación que ya hemos hecho. Dice: ya que necesito las respuestas para el próximo lunes, no me he comunicado con ustedes por teléfono porque sencillamente no he podido, lo he intentado varias veces, pero la línea está siempre ocupada, producto de la sintonía. Se despide muy agradecido de antemano y felicitándolos a todos por tan excelente programa. Un futuro comunicador audiovisual, Cristian Molina.
Ahí está, para que estén entonces las respuestas a sus consultas. Sí, Jaime, yo quiero acotar algo breve. ¿Sí? Veo que en los colegios se está viendo un insistente apego a la astronomía este último tiempo. ¿Ah, sí? Sí, me han ido a entrevistar, por ejemplo, a la casa para conocer diversas cosas sobre la expansión del universo, su nacimiento, cómo evolucionan los planetas. Entonces yo creo que esto es algo muy positivo lo que estamos haciendo acá. Para Carlos y para Rodrigo, otro fax dice: quiero aportar desde la esfera de mi especialidad como analista en temas de defensa, dice el fax, en lo referente al supuesto peligro de impacto de un asteroide con la Tierra. Si bien la posibilidad es cierta y permanente, debo agregar que las medidas a tomar en términos de defensa ya son efectivas y eficientes en su actuar, obviamente. Ello fruto de la tecnología de los actuales sistemas de arma de última generación, específicamente misilístico, son ya absolutamente adecuadas para hacer frente a tal amenaza. No solo armas nucleares, sino también de antimateria, tecnología que desde las explosiones en el Japón han tenido una evolución abismante, nos dice Roderick Bauer, que es analista en temas de defensa. Jaime, ¿qué nos has traído para el día de hoy? Bueno, hoy día vamos a empezar un análisis a casos clásicos de la ufología mundial, Martín. Entramos ya en el tema básico del día de hoy, ¿no? Exactamente. Bueno, hemos traído para hoy día 2 grabaciones y la próxima semana seguiremos mostrando casos clásicos de la ufología chilena y mundial. Unas grabaciones, recreaciones realizadas por el ufólogo argentino Fabio Serpa. ¿Ya? Un gran personaje que a partir de los años 60 se dedicó a investigar mucha casuística argentina y tuvo gran auge en su país. Perfecto. Él se encuentra en estos momentos en Chile realizando ¿Está acá realizando una serie de averiguaciones y creo que es material para algún documental. Así que a modo de homenaje hemos traído 2 recreaciones sobre un caso militar y un caso civil. Primero vamos a mostrarle el caso militar ocurrido en el año 1965 en Argentina, en que pilotos se ven involucrados en la persecución de ovnis que incluso son captados por los radares. Vamos a la recreación entonces, en forma exclusiva, en La Bailona, en Minería. ¿Qué es un ovni? Sí, claro, ustedes lo saben muy bien. Es un objeto volador no identificado, un aparato físico, un hecho físico que se moviliza dentro de las capas atmosféricas terráqueas, que ha sido fotografiado, que se han hecho películas, que ha sido visto por distintos observadores de nuestro planeta, en diferentes regiones y con observadores de distintos niveles intelectuales. Pero esa pregunta me la hice hace muchos años. ¿Qué hay detrás de toda esta fenomenología? El fenómeno ovni es un hecho existente, real, probado y hasta a nivel científico, con características totalmente desusuales, tecnológicas, con movimientos incomprensibles que asombran al hombre contemporáneo y hacen pensar a esos fanáticos del tema, los ingenieros, que el ovni existe, pero que usa técnicas que superan a las actuales terráqueas. Distintos hombres en el mundo entero, a nivel oficial y a nivel privado, empiezan a movilizarse para estudiarlo, para encontrar la razón a la sinrazón. Bailona. Son los aviadores, aquellos que luchaban en la Segunda Guerra Mundial, los primeros que empiezan a informar sobre este hecho tan insólito en el espacio atmosférico nuestro. El teniente aviador Federico Machaín, de la Marina de Guerra Argentina, se expresó que había visto un ovni en su pantalla de radar. En aquel primer simposio nacional sobre el fenómeno ovni que organizáramos en la Facultad de Medicina de Buenos Aires entre el 24 y 31 de agosto de 1968. Todo comenzó una mañana de junio del año 1965, en la que, como era habitual, a las 7 de la mañana, el teniente Federico Machaín se dirigía junto con otro oficial de la base aeronaval de Punta Indio a hacer el adiestramiento correspondiente al programa de operadores del equipo de GCA, que significa Equipo de Aproximación Controlada desde la Tierra. Es el que permite a un operador adiestrado
lograr que un avión aterrice felizmente sin visibilidad debido a causas meteorológicas. Habían terminado de preparar el equipo aproximadamente a las 7:20 de la mañana. La pantalla de radar estaba encendida y observan en ella de pronto 3 ecos que vuelan en formación. Uno adelante y 2 inmediatamente atrás. Alrededor de las 5 o 6 millas desde el punto de vista de observación, que era la torre de control de Punta Indio. Les llamó la atención, ya que todavía no habían comenzado las operaciones aéreas desde la base. Por intermedio del intercomunicador, se pusieron en contacto con el personal de guardia en la torre de control, a quien preguntaron si había aviones en vuelo. Respondieron negativo. Ellos continúan observando a los 3 ecos que orbitaban en la pantalla y que se muestran con un eco bien sólido y fuerte. Los 2 marinos estaban lo suficientemente adiestrados en el uso del equipo como para reconocer que el eco que dejaban esos objetos era similar al tamaño de un avión del tipo Beechcraft bimotor de 6 a 8 metros de envergadura. Observan las señales durante aproximadamente 15 minutos. Se despreocuparon del hecho hasta que, una semana después, un domingo, en el cual fue requerida la presencia del teniente Machain en la base para apoyar a un avión que se dirigía hacia el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires con muy mal tiempo y prácticamente visibilidad nula. Él llega a la sala de radar, enciende el equipo y ayuda al avión en su despegue. Cuando el avión se encuentra en el aire, aproximadamente a unos 200 metros de altura, observan nuevamente 2 señales que, viniendo del lado norte de la pantalla, se aproximan a la cola del avión y comienzan a seguirlo en su vuelo desde la base de Punta Indio hasta Aeroparque. Se pone en contacto radiotelefónico con el piloto del avión, que era precisamente el comandante de la base de Punta Indio. Le menciona si ve algo a su alrededor, ya que en la pantalla de radar se observan 2 señales luminosas siguiendo su propio avión. El piloto le informa que no encuentra absolutamente nada. Machain mira silenciosamente al avión hasta que se aproxima a la altura de Magdalena. Los ecos se desprenden de la cola del avión y se dirigen un vuelo muy veloz hacia el sur. Ante estos sucesos, se revisa todo el equipo y no se encuentra absolutamente nada. Pocos días después, mientras está con 2 oficiales, aparecen otro grupo de 3 ecos desde el sur, entrando dentro del perímetro observado en la pantalla. Uno de los cuales se desprende de los otros 2 y se acerca a la cola del avión, que efectuaba aproximaciones instrumentales simuladas. Cuando presencian ese eco en la cola del avión, comienzan a darle instrucciones al piloto para tratar de sacárselo de encima y tratar de interceptarlo. Esto dura aproximadamente 15 minutos. En un momento determinado, la señal se detiene en el aire. El avión completa su giro alrededor de este eco, el cual permanece completamente inmóvil. Por lo tanto, tratan de dirigir la nariz del avión hacia ese punto, pidiéndole al piloto que observe cuidadosamente a su alrededor para ver si ve algo. En el momento que el avión se aproxima, ese eco gira violentamente a la izquierda, se une a los otros 2 ecos que habían permanecido orbitando alrededor de la base y desaparecen definitivamente de la pantalla. En este estado de cosas, el teniente Machain llena un informe oficial OVNI, que consiste en un formulario, el cual es común para las bases de todas las Fuerzas Armadas de distintos países. El teniente Machain lo había visto en Estados Unidos, y el formulario se eleva entonces a la Marina de Guerra Argentina. Como consecuencia de este informe, llega a la base de Punta Indio una comitiva oficial con el objeto de estudiar todos los hechos ocurridos. Al día siguiente de haber llegado esta comitiva oficial, uno de los operadores del equipo de GCA observa nuevamente 2 ecos no identificados en la pantalla. Se informa a la comisión. La misma se presenta de inmediato en la sala de radar y durante 20 minutos observa las evoluciones de estos 2 ecos alrededor de la base. El teniente Machain pide autorización al comandante de la Fuerza Aeronaval para salir con un avión NA y poder efectuar algunas evoluciones cerca del objeto. Se le autoriza a despegar. Pone en marcha su avión
y alrededor de la 1:30 de la tarde de ese día despega. El tiempo era prácticamente cubierto con una capa de nubes cerradas a unos 1500 metros de altura, y comienza, una vez que ha despegado, a seguir las instrucciones que otro oficial, operador del equipo de GSA, le está dando desde la torre de control. Se está moviendo constantemente en su avión, pero no observa absolutamente nada. Al cabo de unos 10 o 15 minutos de estar haciendo evoluciones en su avión y teniendo en cuenta todo lo que había ocurrido hasta ese momento, piensa que tal vez el eco que andan buscando puede encontrarse por encima de su avión. Por lo tanto, pide autorización para ascender y atravesar la capa de nubes para surgir arriba. Este ascenso dura 1 minuto aproximadamente, y al salir de la capa de nubes, que es del tipo cumulonimbus, observa a unos 200 metros a la derecha de su avión y 45 grados de su proa un objeto lenticular muy brillante que está allí detenido. Informa inmediatamente de esto por radio al equipo de radar, quienes confirman que en ese momento efectivamente tienen el objeto que ha estado continuamente evolucionando alrededor del avión de Machaín, aproximadamente a unos 200 metros a su derecha. Esta observación visual, confirmada por la pantalla de radar, nos da la pauta definitiva que estaban ante un fenómeno totalmente insólito: la presencia de un ovni. A medida que el avión continúa avanzando, una nube se interpone entre la visual del ovni y la de Machaín. Cuando sale detrás de la nube, observa que el ovni se aleja a una gran velocidad hacia el lado sur. Desde la pantalla de radar le informan que se ha alejado definitivamente el objeto y que retorne de inmediato a la base. Al regresar con su avión, se enfrentó con la realidad de que había presenciado algo en lo cual hasta ese momento no creía. Es decir, un ovni. El escepticismo anterior del teniente Federico Machaín desaparece ante la evidencia de aquel día. Otra exclusividad de la Vaina de Minería. Comentario, Rodrigo Fonsalida. Este es uno de los clásicos de la fenomenología ovni a nivel internacional, ¿no? Exactamente. Aprovechando un saludo también a los hermanos de la República Argentina que nos escuchan también. Y del Uruguay. Y rectificamos, tengo entendido que es uruguayo o es argentino en definitiva. Es un investigador uruguayo que se radicó posteriormente en Argentina. Ahora, efectivamente, Argentina también tiene casos bastante clásicos, casos bastante importantes. ¿Como cuál? En algunos, el caso Trancas, por ejemplo, que es un caso que algunos ufólogos, algunos ufólogos han intentado explicar en términos convencionales, y en otras oportunidades también persecuciones importantísimas, como el caso Bariloche del año 1995, en la cual un avión de aerolíneas argentinas es escoltado prácticamente por un objeto volador no identificado, y 2 pilotos generan un informe realmente interesante. Bueno, la hermana República Argentina siempre está presente con sus casos y sus buenos investigadores. ¿Hay algún clásico chileno? ¿Clásico chileno? Sí, algo que nos sigue de alguna manera. Bueno, el caso Valdés, por ejemplo, yo diría que es uno de los grandes clásicos de la ufología, y podríamos decir que es el caso exportado desde Chile. Sin duda, hoy día la cosa está cambiando bastante por la cantidad de información que está saliendo por internet de las cosas que se realizan aquí en Chile. Y el caso de Armando Valdés, yo creo que el caso que aconteció en el sector de Putre el año 1977, específicamente el 15 de mayo, sería
precisamente el caso más exportable. Esto habría ocurrido... Este es el del Cabo, que supuestamente fue raptado por un ovni, que salió después con barba, con el reloj. Exacto, él estaba con su patrulla, en total eran 7 hombres, estaban ubicados en un sector cuidando, algunos dicen una caballeriza, y contemplaron el descenso de un objeto volador no identificado, de 2 luces específicamente, bastante misteriosas. Armando Valdés se aproxima a una de estas luces, le pregunta que se identifiquen, difícil, era no identificado, y en ese instante, en presencia de los conscriptos, desaparece. Y aparece 15 minutos después, según el relato de la historia, con la barba crecida, equivalente, algunos dicen, a 5 días, y el reloj adelantado en similar proporción. Ahora, lo interesante es la frase que él balbucea en estado como de trance. Dice: ustedes nunca sabrán quiénes somos ni dónde venimos, pero pronto volveremos. Nunca sabrán quiénes somos ni de dónde venimos, pero pronto volveremos. Y cayó desplomado en medio de los conscriptos. Ahora, un profesor local de Arica, corresponsal del diario La Tercera, profesor Aranea, fue quien toma los testimonios y graba efectivamente los gritos y todo esto de los conscriptos, los relatos de manera bastante histérica, y él despacha la noticia posterior, y después viene todo este revuelo. ¿Qué es del Cabo Valdés hoy en día? Me imagino que ya debe ser sargento, algo por el estilo, ¿no? Sí, tengo entendido que va o ya es su oficial mayor, y estaría en este minuto en el sur de Chile. Va a guardar el lugar, pero estaría, si no me equivoco, ya en vísperas ya de salir del ejército. Ya que estamos hablando del ejército, y bueno, aunque no es un clásico porque es una situación que está en investigación, te quiero preguntar porque tú hiciste un adelanto el miércoles pasado, no sé si quieres contar la información que yo conozco, la contaste en forma interna, con respecto a Carabineros y lo ocurrido en el sur. Todavía no, va a quedar para la próxima semana, porque estamos guardando las identidades. Va a ser una noticia bastante buena, es un caso muy espectacular, y vamos a dejar la cosa ahí sobre calentito en este minuto. Así como adelanto para los amigos, para que se vayan preparando para el próximo miércoles, porque ya viene los radioteatros exclusivos en nuestra programación especial del día de hoy. Mencionar de que posiblemente algún extraterrestre contará como anécdota que fue detenido por esto. No sé, algo por el estilo. A nivel de observaciones ovnis últimas han ocurrido, y ya ustedes tienen alguna información en ello, bueno, ¿no? Efectivamente tenemos la información de algunas observaciones que habrían, como te decía, ocurrido ya la madrugada del día martes, ¿ya? En el norte de Chile, en plena prospección de un equipo de ION que estaba observando efectivamente en un lugar que ya es considerado una zona caliente. Inclusive llegaron por ahí carabineros, ya que estaban haciendo toda una serie de diligencias por un bus boliviano que habría sido asaltado. Bueno, Carabineros ahí contempló el operativo en terreno, e inclusive ellos pues aportaron con sus propias experiencias que habían tenido cualquier cantidad de observaciones ovni en el sector donde los muchachos se encontraban. Y este es el último relato que hemos tenido. Tengo entendido que hace una semana y media atrás hubo una observación de cerca de 7 objetos que es idéntica a la observación de Kenneth Arnold. 7 objetos que volaban como decían, como patitos, como cuando uno hace patitos con piedras, en el río o en el mar, exactamente igual, según la descripción, hacia el sector del San Ramón, hacia el sector acá de la cordillera, que tenemos bastante voluminosa, grande y con toda su naturaleza prominente, que para algunos entrega una cierta cantidad de condiciones para que los ovnis desciendan. Hay que estar bien atentos al respecto. Insistimos en nuestros amigos que observen los cielos, estén atentos y comuniquen las cosas, que traten de lo posible de no guardarse sus experiencias
que la idea nuestra es poder procesarlas. Hay una pregunta que se debe estar haciendo el público. Si hoy estamos ya conversando sobre los clásicos del fenómeno OVNI a nivel nacional e internacional, ¿por qué no se ha mencionado ningún hecho ocurrido en Estados Unidos? Cuando creo que el clásico más importante, tengo entendido que para el estudio sería uno, el caso ocurrido en 1947 cuando nace el término platillo volador, y el otro caso que es el mundial sobre la caída de un supuesto OVNI en Roswell, ¿no? Creo que son ya... Debe ser el clásico Top One, el mayor. Efectivamente, cuando hemos recordado los clásicos, tratamos de profundizar en algunos clásicos que de repente se olvidan. Sobre Roswell se ha informado a cada rato. Creo que empezar a redundar sobre Roswell sería un poco cansar a nuestros amigos. Pero no hay otra historia impactante en Estados Unidos. Bueno, hay una oleada. Para algunos dicen que la oleada moderna, es decir, no la oleada moderna, la oleada más documentada que tendrían en prensa más antigua sería del año 1897, en la cual sobre los cielos de Estados Unidos se presentan una serie de cuerpos que son identificadas como naves místicas. Estos cuerpos fueron ilustrados en dibujos de aquella época y son similares objetos a los dirigibles. Algunos han pensado que podrían ser globos, otros han pensado que podrían ser tergiversaciones de planetas, los más escépticos. Sin embargo, yo creo que son bastante elocuentes los dibujos como para que la gente hubiese estado confundiendo algún planeta con aparatos grandotes que no pasaban a más allá de 250 metros sobre las edificaciones de aquel tiempo, en pleno día y con estructuras, hélices inclusive algunos. Realmente una representación maravillosa de lo que los norteamericanos consideran su primera oleada más documentada, siendo que en Chile fue el año 1868. Ya voy con Jaime, primero con Carlos Ibáñez. Carlos, ¿en qué planeta de nuestro sistema solar, aparte de la Tierra, podría existir vida y por qué? Mira, hay varios lugares en donde la vida pudo haber estado presente y en otros donde la vida se puede estar generando. Como en otros, me imagino, donde no hay ninguna posibilidad de vida, ¿no? Ninguna posibilidad. Por ejemplo... Perdón, amplío mi pregunta, no tan solo a planetas, sino a estrellas, obvio, sí, ¿no? También. Lo que ocurre es que el planeta Venus, por ejemplo, los astrónomos pensaban a comienzos de este siglo y a finales del siglo pasado, que al poder apreciarlo tan similar a la Tierra en tamaño, y claro, no podían apreciar qué es lo que había debajo de sus nubes, entonces pensaban que había un gran auge biológico en el interior de Venus. Pero hoy sabemos que el planeta Venus es un lugar totalmente desértico, con una temperatura de 500 grados Celsius en la superficie, tiene una presión atmosférica que es 90 veces superior a la presión atmosférica terrestre. Entonces Venus ya resulta ser un planeta inhóspito para la vida. Marte es muy probable que tenga vida, fosilizada lo más posible, porque presentó un auge muy interesante a comienzos de su vida, hace unos 4.000 millones de años, 4.400, 4.500 millones de años. Pero lo que ocurrió es que el planeta Marte después fue muriendo rápidamente. Entonces, presenta algunas características muy importantes, y todas las misiones que van a haber de aquí, las que han ocurrido desde hace algunos años hasta el año 2010-2012, van a la finalidad de que en los próximos años ojalá vaya una misión tripulada a Marte para que después traiga hacia acá material rocoso del planeta y pueda ser investigado con más calma, porque es muy probable que en Marte existan fósiles de seres vivos, ya sea microscópicos o cierto tipo de algas o de bacterias. Pero ojo, además dentro de estas misiones marcianas está el hecho de poder analizar el rostro de Sidonia y también las pirámides de Eliseo. Hay una misión que va específicamente a eso, a tratar realmente de ver qué es lo que está aconteciendo. Pero donde existen posibilidades de que la vida esté evolucionando desde una perspectiva más interesante es, por ejemplo, en las lunas de Júpiter, ya sea en Europa, en donde probablemente en su océano de agua líquida y otros elementos de 95 kilómetros de profundidad exista vida abisal. Es probable. También es muy posible que en Titán, por ejemplo, la luna de Saturno, también esté en estos momentos cayendo material orgánico desde las capas más altas de su atmósfera y que se esté generando una condición biológica interesante. ¿Y qué pasa en Ganímede?
Y Ganímedes es una luna... Bueno, tú debes saber más, pues, ¿o no? Hay que preguntarle a Claro, sí, Ganímedes, lo que ocurre con Ganímedes es que Ganímedes es un lugar muy tranquilo. Cuando las naves Voyager tomaron fotos de Ganímedes, Ganímedes presenta gran parte de su superficie muy plana, pero además presenta hielo en forma de escarcha, ¿ya? Pero la atmósfera es muy débil y muy tenue para que esté cayendo material orgánico y que exista algún elemento orgánico en Ganímedes. ¿Tenemos información como para hablar sobre lo que ocurre fuera de nuestro sistema solar con respecto a posibilidad de vida en, qué sé yo, otros planetas? No, planetas no creo, pero estrellas. Sí, ¿por qué no otros planetas? Pero ya sabemos de la existencia de otros planetas. Disculpa mi ignorancia en astronomía, pero se sabe que fuera del sistema polar tienen que, o sea, es obvio, ¿no? Fuera de nuestro sistema, sí, tiene que haber otros planetas, pero claro. ya los conocemos, ¿sabemos de la existencia de alguno? Mira, lo que ocurre es que hay dos dificultades para poder detectar planetas fuera de nuestro sistema planetario. La primera es que los planetas son cuerpos opacos, o sea, son cuerpos que no emiten luz propia, entonces tienen que reflejar la luz de una estrella, de la estrella madre, en este caso el Sol, por ejemplo, en nuestro caso. Pero ocurre de que cuando nosotros nos alejamos desde nuestro sistema solar, por ejemplo, no vemos los planetas uno en filita, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, como aparecen los mapas en los atlas, no, sino que todos los planetas tienden a aglomerarse lo más cerca del Sol. Entonces el brillo del Sol hace de que gran parte de los planetas, o todos, puede ser, dependiendo de donde uno lo observe, pierdan toda su estructura y aparezca nada más como una estrella brillante, el Sol, y nada más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En otros aspectos también ocurre lo mismo. Si nosotros contemplamos con telescopios otros soles, para hablarlo de modo genérico, o otras estrellas que puedan contener planetas, está esa dificultad. Todos los planetas tienden a unarse y a perderse en el brillo de la estrella. Pero hay otro cambio muy interesante que se puede hacer, que es ver el tiraje gravitatorio que los planetas tendrían en relación a la estrella. Recordemos que la estrella enana blanca, compañera de Sirio, que es una estrella muy compacta, fue descubierta mucho antes que fuese observada por telescopio, porque Sirio presentaba un movimiento sinusoidal, como una S en el cielo. Entonces eso se debía a que, por una parte, cuando la enana blanca estaba hacia un lado de Sirio, el lado derecho, suponte, entonces Sirio se iba hacia el lado derecho. Si daba la vuelta a su órbita y llegaba al lado izquierdo, se iba al lado izquierdo. Ese método es el más, en estos momentos, uno de los más interesantes para poder detectar planetas fuera de nuestro sistema planetario. Pero hay posibilidades, hay discos protoplanetarios, hay estrellas con sistemas planetarios en formación, similares a como fue nuestro sistema planetario hace 4.600 millones de años, y hay también otras estrellas candidatas en donde podrían haber planetas girando en torno a ellas. Ya vienen los radioteatros que hay gente, y mucha, esperando. Jaime Tamayo. Bueno, escuchando los comentarios de Carlos Martín, me viene a la memoria una noticia que apareció ayer, que la lanzó juntamente la NASA. Importantísima la noticia. No sé si recuerdan, bueno, deben recordar que el año pasado la NASA mandó el Mars Surveyor al espacio y sacó a Marte, y de ahí salió una navecita que estuvo dando vueltas por el planeta, exactamente, haciendo inspecciones, el Mars Pathfinder, y bueno, estuvo todo el mundo atento. Nosotros en ese tiempo nos preguntamos si existía la posibilidad de que esta nave fotografiara el polémico rostro de Sidonia. Hasta diciembre del año pasado, cuando se dio por concluida esta misión, nosotros sabíamos que no, pero ayer apareció una fotografía de las nuevas tomadas por esta nave, que empezaron a ser liberadas recientemente ayer. Perdón, ¿quiere decir que el robot sigue tomando fotografías, sigue trabajando? ¿O fueron la nave que está orbitando, que habría estado orbitando, no la Mars Pathfinder, la Mars Exactamente. La que quedó orbitando. La Mars Pathfinder fue, digamos, soltada por una nave que sigue orbitando el planeta. Exacto. Satélite, digamos. Exactamente. ¿No? Y el satélite sigue tomando fotografías. Tomó en su primera etapa, tenía varias regiones para hacer algunas mapeadas, exacto. O sea, igual la NASA nos ocultó información ni nos ocultó material, Jaime, ¿no? Yo creo que no tanto así, Martín, sino que si me dicen que ahora, o sea, esto ocurrió, pero ¿cuándo fue esto? En diciembre, ¿no? Sí, ¿Y qué vienen recién apareciendo ahora? Lo que pasa es que se revisa el material. Se revisa. Pero por eso, se oculta, hay una censura igual. Bueno, se llegó a la conclusión de que, bueno, se hicieron los estudios,
y se llegó a una conclusión sana, o sea, se van a liberar las imágenes y que la gente juzgue, porque es tan elocuente lo que está mostrando la fotografía, lo que es el rostro de Sidonia, las pirámides, Sí. que la NASA no se atrevió a explicarlo. Y es mucho más nítida. Perdón, Rodrigo. Pero se ve mucho más nítida. Se ven simetrías como Exactamente, y las van a, en un par de semanas más ya empiezan a ser liberadas en la página de la NASA por internet. Así que nos ocultaron información. Sí, yo quería acotar Carlos algo. Ibáñez. Sí, referente a la información que va llegando de la astronomía especialmente, o de la ciencia, en este caso la astronomía, al público. Lo que ocurre es que muchas veces se dice que la NASA oculta información. Yo creo que, bueno, hay algunos casos que hacen pensar, pero en esta situación, cuando uno analiza fotos que fueron tomadas en diciembre y que salen ahora en el mes de abril, es poco tiempo, y es porque la cantidad de información que va llegando es muy alta. Entonces, esa información tiene que ser analizada en orden. Entonces, como es analizada en orden, al final terminan, por ejemplo, ahora analizando fotos que fueron tomadas en diciembre. Recordemos que el cometa Halley, por ejemplo, cuando pasó el año 1986, la información se empezó a codificar ya mucho antes que pasara el cometa Halley por el perihelio y también por el punto más próximo a la Tierra, pero ahora todavía se están analizando los datos. O sea, así actúa la ciencia. Y una consulta, Carlos, ¿qué pasa, por ejemplo, con los criterios de análisis de la información? O sea, ¿quién dice lo que se puede o no se puede mostrar? Me estoy refiriendo precisamente a las filmaciones que han sido tomadas por los distintos vuelos espaciales. Muchas de ellas quedan en el anonimato y son conseguidas mediante contactos por ufólogos. O sea, sí. Rodrigo lo sabe bien, hay astronautas que están comenzando a hablar y que tuvieron, por ejemplo, experiencia en la década del 60 y 70. Esa información nunca se dio a conocer, y ellos la dan a conocer a título personal, porque lograron conseguir esos archivos. ¿Quién maneja ahí los criterios de información, digamos, de dar o no dar a conocer el material que se consigue? Bueno, recordemos que la NASA está íntimamente relacionado con perspectivas gubernamentales de Estados Unidos. Déjame además agregar que está contestando Carlos Ibáñez, astrónomo, quien además ha sido invitado por NASA a participar del proyecto SETI hace algún tiempo. Gracias. O sea, tienes toda la razón de poder contestar una pregunta tan difícil como la que hace Jaime, ¿no? Hay que ver contacto, dice Roberto. Claro, sí. Con Jodie Foster. Ya. Claro. Lo que ocurre es que desde esa perspectiva de ocultamiento de información, yo creo que hay varias cosas. O sea, desde la primera perspectiva, que la gente nunca está dada a poder adquirir información, siempre espera que le lleguen las cosas. ¿Ya? Yo creo que la gente debe ser también ahí más sensible y empezar a pedir más información. Por otro lado, el mundo científico deberá abrirse y también pasar información, porque yo creo que la mayoría o parte de muchas veces de los científicos dicen de que no es necesario pasar la información a la gente, porque la gente justamente, eso es lo que dicen. ¿Cómo? Dicen que la gente es tonta, si eso es. Ese esquema lo rompió Carl Sagan el año 1980 con la serie Cosmos. Exacto. Porque Carl Sagan, él pensó todo lo contrario. Él dijo, ya el hecho de ser persona hace que una persona tenga cierto grado de interés hacia la vida. Entonces hizo la serie de un modo muy didáctico para que así la gente aprendiera cosas del universo. Entonces esa es la perspectiva que debe tomar el hombre de ciencia, más bien, y no empezar a decir, no, esto no se saca nada con explicar porque la gente no va a entender. No, yo creo que ese es más bien una especie de parche que muchos hombres de ciencia toman porque no tienen la suficiente, podríamos decir, locuacidad para poder llevar los temas científicos. O es una simple excusa para ocultar información. Recordemos que hace algún tiempo ya había astrónomos de la NASA que firmaron una carta, varios astrónomos que ya estaban realmente, decían, lateados por toda la información que ellos tenían que estar pasando por debajo, digamos, para no sacarlo a la luz pública, especialmente con las misiones Phobos, ya en donde las naves de modo muy misterioso dejaron de funcionar. O sea, ahí hay algo muy interesante. Y Carlos, una pregunta, ¿tú crees que comenzados los 90 hubo realmente lo que se está fomentando, que es una apertura de parte de los estamentos gubernamentales americanos?
Mira, yo quizás no sea la persona más... Me refiero relacionado a lo que es netamente astronomía. Ya, es que lo que ocurre es que ahora la astronomía cada vez está siendo más asequible a la gente. Ya ves ahora con internet, por ejemplo. Ya ves ahora un programa radial con la sintonía que tenemos, por ejemplo, Sí, el nuestro, sí. que cuenta con la presencia de Carlos, o sea, en ese Bueno, sentido. muchas gracias. No, no, Resulta No, que- digamos, gracias a ti por entregarnos. No, eso está bien, pero digamos no hemos tenido la posibilidad, yo creo, de contar con algún personero oficial, representante de NASA, por ejemplo, que esté en programas Es que- de este tipo. Claro, es que que lo que recuerda pasa que es NASA- que en NASA Chile es no un- está, o sea, NASA cumplió una cierta labor en Peldehue, si no me equivoco, Exactamente. con unos equipos que dejó donados a la Universidad de Chile. Sí, pero además recordemos que NASA es un estamento gubernamental, o sea, tiene directa relación con el gobierno y el material, obviamente, como en la frase que aquí en Chile también la ocupan, secreto de Estado. Claro. Seguridad nacional. Entonces hay un sinnúmero de factores que es que lo que ocurre es que cuando la gente ya está, o sea, cuando el ser humano se introduce en muchas cosas, empiezan a ocurrir un sinnúmero de inconvenientes, porque nosotros somos seres complicados, esa es la cosa, o sea, yo creo que hay que ser transparentes y en la astronomía, al menos la percepción que en la que yo llevo hacia adelante es que se vayan explicando las cosas de un modo sencillo, de un modo simple, primero que nada tomando en cuenta que la gente puede entender y si en algún momento no entiende, quizás yo creo que está más bien por el hecho de que uno quizás ha sido poco claro, pero yo creo que la gente puede entender. Con palabras sencillas cualquiera entiende. Sí. De repente, si un astrónomo, o en el caso tuyo, Carlos, te pusieras a hablar solamente con términos o con códigos o palabras de carácter astronómico, es obvio que vamos a quedar todos colgados. Pero es que no se trata Pero de si le eso. hablamos sencillamente como tú lo haces, por ejemplo, la gente te entiende y ha aprendido mucho en nuestro programa. Claro. Entonces, ahí va un poco la explicación. Sí. Jaime, vamos a presentar nuestra segunda exclusividad para todo el público. ¿Qué es? Es una recreación realizada por Fabio Serpa de uno de los casos clásicos de Argentina ocurrido el año 1963. Aquí él no se refiere a OVNI, se refiere a VED, que son los vehículos extraterrestres dirigidos. Él le llama así a los objetos que ya han sido identificados. Y un caso clásico de la ufología argentina ocurrió el año 1963 en Buenos Aires. Otra exclusiva en la Bailona Minería. Ya a esta altura debiéramos, ¿te das cuenta? Después los dos radioteatros exclusivos que tenemos, no sé, ya debiéramos ser definitivamente un programa exclusivo, ¿cierto? Un programazo. Hay una fecha realmente importante en la historia platillista. 21 de octubre de 1963. Para nosotros, un caso VED perfecto. En ese día, aquí en la República Argentina, en nuestra provincia de Tucumán, en un pueblito de 300 habitantes llamado Trancas, ubicado en el extremo noroeste de la misma y lindando con la provincia de Salta, en una hermosa y amplia estancia de la familia Moreno, descendían 7 objetos voladores no identificados, dejando impactados a todos los protagonistas, excelentes testigos calificados y pruebas irrefutables de la existencia de un hecho totalmente anómalo para nuestra civilización contemporánea. Los protagonistas son Antonio Moreno, 72 años, ex intendente de Tucumán; Teresa Cairuz de Moreno, 64 años, ama de casa; sus hijas, Yolanda Moreno, 32 años, maestra soltera; Argentina Moreno de Chávez, 30 años, maestra, casada con un militar argentino; y Joliet Moreno de Colotti, 21 años, maestra, casada con otro militar argentino; Martina Guzmán, 18 años, soltera, encargada de las tareas de la casa. Completaban el grupo 3 niños de corta edad y 6 perros bravos, testigos muy importantes de los hechos. Eran las 21:30 de esa noche, y Dora Martina Guzmán sale por la parte de atrás de la finca de los Moreno realizando sus tareas habituales. En esa posición ve algo extraño sobre las vías del ferrocarril General Belgrano, que pasa a unos 600 metros delante de la finca y que une Tucumán con Salta. Piensa que es una zorra del ferrocarril, de esas que arreglan las vías, y de inmediato se lo comunica a las hermanas Moreno, que aún permanecen levantadas ya que el resto de los Moreno se habían acostado. Son Argentina y Yolanda las que también salen por la parte de atrás
y reconocen un pequeño tren intensamente luminoso a cuyo alrededor un grupo de personas iba y venía como realizando alguna tarea inexplicable. El primer comentario incluyó 3 hipótesis: accidente, cuadrilla ferroviaria o sabotaje. Pero pronto, los extraños cambios de color que se sucedían en las luces les revelaron que se hallaban ante algo que superaba lo normal. Entonces, las mujeres dispuestas a investigar regresaron a sus habitaciones mientras Joliet, la tercera de las hermanas, salía por la galería que está al frente del edificio. Desde ese momento, lo más increíble podría convertirse en realidad. Sí, la realidad superó lo increíble porque Joliet Moreno de Colotti, desde la galería, notó con estupor que frente a ella, a 150 metros, se balanceaba en el aire algo así como una especie de sopera gigante. Se acerca a su hermana Yolanda y ambas caminan unos 30 metros hacia una tranquera. Yolanda, que estaba munida de un revólver y una linterna, dirige el haz de esa linterna hacia el objeto. Desde su interior emerge un potente rayo de luz roja que las enceguece y les produce la sensación de quemar sus rostros. El interior del objeto se ilumina totalmente, en tanto que una densa niebla lo envuelve y comienza a percibirse un fuerte olor muy penetrante como a azufre. Como si lo ocurrido hubiese sido una señal, se encienden 5 focos de otros 5 objetos más chicos posados en las vías del ferrocarril General Belgrano. Todos esos focos iluminaron la finca de los Moreno, que quedó prácticamente envuelta por una luz diurna, situación que se prolongó durante 40 minutos aproximadamente, tornando imposible la permanencia en la casa, ya que parecía un horno por el intenso calor que irradiaban esas luces. Las mujeres, que desde el primer momento se levantaron del suelo y atinaron a refugiarse rápidamente en el interior del edificio, cerrando todas las puertas y ventanas, ocultaron a los 3 niños de corta edad que se removían en sus cunitas con gran transpiración y permanecen en silencio, presa de pánico creciente. El espectáculo realmente era dantesco. Un aparato de unos 25 metros de diámetro despedía luces de un blanco brillante que iluminaban el campo, la finca, el criadero de aves y un galpón, estos últimos situados en la parte posterior de la casa y donde había aves de corral y 5 perros bravos. Los haces de luz, tanto del aparato grande que estaba a 40 metros de la casa, como los de los otros 5, ubicados a 500 metros, eran como tubos luminosos que parecían sólidos, compactos, coherentes, con contornos muy definidos y no se bifurcaban. Joliet Moreno de Colotti, en la declaración oficial ante el comisario Marco Fidencio Hidalgo, afirma que la luz parecía que se tocaba, y en determinado momento sale al patio trasero de la casa y mete su brazo en la luz que enseguida se recoge adentro del objeto. Asimismo, las hermanas pudieron constatar que el objeto poseía 6 ventanillas de alrededor de 1 metro de alto, aunque la potencia de la luz no permitía apreciar el interior. Luego de transcurridos esos 40 minutos, todos los aparatos se elevan alejándose hacia las sierras de Medina y saliendo de la parte trasera de la casa otro 7º objeto, dejando todos una espesa niebla que permaneció sobre las plantas algún tiempo más. Tanto el objeto más grande y más cercano como los otros en ningún momento descendieron al suelo, sino que permanecieron flotando en el aire a una altura de 1 a 2 metros aproximadamente. Otro detalle importante: los 5 perros bravos que estaban en el galpón durante toda la experiencia no ladraron y se quedaron quietos, mudos, y también estuvieron silenciosas las varias docenas de aves de corral. Pero cuando los objetos voladores se retiraron, los perros aullaron durante muchas horas más y quedaron como anestesiadas las aves, debido quizá a la fuerte luz recibida esa noche. Las 2 conclusiones que aportó Trancas a la historia contemporánea del fenómeno ovni quizás son de las más importantes de nuestra problemática. El análisis practicado por el doctor Walter Gonzalo Tell, jefe del Laboratorio Químico del Instituto de Ingeniería Química de la Universidad de Tucumán,
en esa sustancia pulverizada parecida a talco, encontrada en el lugar donde estuvo el objeto más grande, arrojó el siguiente resultado: 96,48% de carbonato de calcio, 3,51% de carbonato de potasio, es decir, calcio casi en estado puro, similar a otro análisis practicado en un aterrizaje en Bahía Blanca, 1965. También se encontraron otras bolitas de calcio sobre las vías del ferrocarril General Belgrano, provenientes de los objetos más chicos y con el mismo estado de pureza. En el lugar de la Quinta de los Morenos, donde estuvo el objeto más grande, apareció un perfecto círculo de 25 metros de diámetro de tierra seca, donde no creció absolutamente nada hasta cerca de 6 años después de los acontecimientos. Ese anillo, ese círculo, estuvo allí como un testigo veraz y elocuente de aquellos sucesos del 21 de octubre de 1963 en Trancas, provincia de Tucumán, República Argentina. Interesante el caso que hemos escuchado, Rodrigo. Otro clásico a nivel internacional, ¿no? Exacto, el caso Trancas, que es uno de los casos clásicos de la ufología argentina, que ha sido investigado también por el ufólogo Roberto Banks. Y bueno, no tiene otra opinión distinta. Nunca se pudo dar una explicación convencional sobre la misma experiencia por Alejandro Agustinelli también, que investigó bastante bien el caso. Y creemos que es una experiencia interesante que retrata la dimensión de los ovnis en una situación en la cual los clásicos hoy día nos permiten tener un referencial de las experiencias que ocurren hoy día. Da la idea que en los casos clásicos de la ufología tenían como mucho más evidencia física directa o evidencia física dura, porque existe la evidencia física dura y blanda en la ufología. Los encuentros cercanos del segundo tipo efectivamente proporcionan mucha evidencia de la llamada evidencia dura, patos quemados, índice de radiación, etcétera. Jaime Tamayo. Bueno, Martín, siguiendo con esto, para la próxima semana vamos a tener una entrevista a JJ Benítez, en que nos habla de los misterios del universo relacionados con el fenómeno OVNI. Eso la gente no se lo puede perder el próximo miércoles. Y el próximo miércoles nos volvemos a juntar con todo el elenco de Misterios de Espacio, con Rodrigo Fonsalida, con Jaime Tamayo, periodista, con Carlos Ibáñez, astrónomo. Porque hoy día hemos hecho un programa un poquito rápido, ¿no? A favor del tiempo, producto de la programación que viene, que está extraordinaria, de verdad, no se la pierdan, que esta noche, de verdad, hay que estar con la Babilonia Minería, como todas las noches. Exactamente. Rodrigo, ¿tenemos charlas cuándo? Sí, bueno, Antofagasta, para los días 20 y 21, estaremos en Antofagasta, en el centro, en el gimnasio, Soco creo que se llama. Sí. Exactamente. Y el 21 sería Mejillones, en el Teatro Municipal de Mejillones. ¿Para Santiago hay algo luego? Para Santiago viene fuerte, viene muy bonito para el día 24, ya que vamos a dictar la conferencia OVNI, las mejores filmaciones de la historia en este primer semestre. La segunda parte, todo lo mejor de los 90, viene realmente salvaje, el día sábado 25, viene realmente bueno, y ahí también vamos a presentar una sorpresa, me la voy a guardar. Ya, o sea, con misterio viene la cosa. Misterios, exactamente. Carlos Ibáñez, los cursos de astronomía, ¿cómo andan? Sí, continúan. Y en estos momentos ya partí con un curso a nivel intermedio, con la gente que ya hizo el curso a nivel básico, en donde tomamos diversos temas, radioastronomía, hablamos algo más de las estrellas, los planetas, sobre óptica astronómica, telescopios, refractores, reflectores. Pero nuevamente quiero incentivar para que la gente se inscriba en los cursos básicos, ¿ya? Porque los cursos intermedios es ojalá necesario que la gente tenga a nivel básico astronomía hecho.
Esa es la idea. O sea, más que la idea, creo que es tremendamente necesario para poder llegar al curso intermedio, ¿no? Sí. Pero el nivel básico, el curso básico, ¿cómo hace la gente para inscribirse? Aquella que se motive por saber un poquito más y ampliar su cultura. Claro, para ello tiene que llamarme al fono 671-9225. ¿Lo repite, por favor? Sí, 671-9225. Este es un curso de 6 días con 2 horas en cada día. Tomamos diversos tópicos, partiendo la cosmogonía, atravesando por el sistema solar, pasando por las estrellas y terminando con un vistazo a la cosmología o a las galaxias. ¿A qué número y en qué horario? Sí, el curso, el horario es más o menos... No, al horario en que pueden llamar al teléfono. Sí. Pueden llamar durante el día y el fono es el 671-9225. Perfecto, horario de oficina, ¿no? Horario de oficina. Perfecto. Rodrigo Fuenzalía. Bueno, hay que recalcar que luego va a venir también la observación astronómica guiada por Carlitos en el Cajón del Maipo. Además, eso vaya preparándose la gente, porque la idea es reunir a todos los auditores, más amigos de los auditores, para juntos además celebrar el 17 de julio. En el cual se celebra el primer año del incidente de la Babilonia, donde hicimos realidad el sueño de Orson Welles. Exactamente, donde vino de todo y para todos. Entonces, ayer justamente me preguntaban en los llamados telefónicos, me acuerdo, llamó una niña que preguntaba cuándo íbamos a hacer aquello. Ya vamos a hacer también las inscripciones, para poder, por supuesto, preparar todo de buena manera para que nos podamos reunir con nuestros auditores y tener esa clase magistral, todos observando el cielo, el espacio, y en una de esas, quién sabe, otra vez para celebrar este año de la experiencia de la Bailona, podríamos tener, qué sé yo, una visita, ¿no? Lo que ocurre es que si ya nos estamos acercando a la época de otoño e invierno, empieza a levantarse la Vía Láctea en una zona muy luminosa que está hacia la constelación de Sagitario. A todo esto, hermano. Grande Sagitario, claro. ¿no? Grande Sagitario. Y resulta que... sí. Y sucede Somos tres acá, Carlos, Mauricio y yo. Sí. de María. No te voy a contestar porque... Por respeto. Por respeto, simplemente. Y además es un día muy especial este. Ya, claro que sí. Entonces, hay una región de la Vía Láctea muy luminosa. Están también bastante altas las nubes de Magallanes, la mayor y la menor, que son las 2 galaxias satélites a la nuestra. Hay varias estrellas luminosas muy notables. Vamos a hablar sobre las estrellas. Por ejemplo, aparece la estrella Vega en la Lira, que es una estrella que tiene un sistema protoplanetario en formación. O sea, ahí ya hay un sistema protoplanetario en donde hay planetas en formación. Vamos a ir conversando sobre distintas cosas, mitología, historia. Así que toda la gente está invitada para esa salida a ver el cielo. Obviamente eso se va a grabar y luego emitiremos por intermedio de la Bailona Minería. Amigos, nos juntamos el próximo miércoles con Misterios del Espacio, Rodrigo, bien. Carlos, Jaime, buen regreso, Hasta la próxima caricatura. Y tengan cuidado cuando se vaya, porque ahí está corriendo un viento, pero... Sí, nos Nos encontramos la próxima semana con los clásicos de la ufología y una entrevista a JJ Benítez. Perfecto, hacemos la pausa necesaria. Ya se viene lo que estaba usted esperando, esta programación especial de la Bailona Minería, porque simplemente somos un programazo. En la Bailona en Minería hemos conversado sobre los misterios del espacio junto a Rodrigo Fuenzalida, director de la Agrupación de Investigaciones Ovniológicas de Chile, AION.